Qué bendición encontrarnos una vez más, hermanos. Y como el hermano Roberto decía, por favor, orando siempre los unos por los otros, queremos traer a memoria, a nuestras mentes y corazones, a los hermanos que están enfermos, como la hermana Martita de Ponce, la hermana Digna Romero, la hermana Ana Julia Cáceres, la hermana Stephanie Ramírez, el hermano Leonel Mateo, la hermana Carmen Romero, la hermana Silvia de Cruz, orando por sus tratamientos de cáncer, el hermano Adrián Sandoval, el hermano Germán, que sigue en la recuperación, orando por la hermana Gladys, la hermana Elizabeth, el hermano Chico Amaya, el hermano Leonidas Urquía, el hermano Eduardo Moreno, la hermana Esther María Turcios, la hermana Candy Herrera, la hermana María Benítez, el hermano Santiago Avilés, el hermano Roberto Campos, la hermana Elia Bonilla, el hermano Rómulo Álvarez, el hermano Juan Alberto, la hermana Edith de Cruz, la hermana Rosita, el hermano Neftalí, la hermana Carmen Cáceres, el hermano Rafael Rosa, la hermana Cici, la hermana Zoila, que han tenido también algunas dificultades de salud, la hermana Sara Oneida Baires, la hermana Conchita Guandique, la hermana Nelly de Zapata. Por favor, siga en las oraciones recordando a la hermana Nelly y su situación delicada de salud, la hermana Marina de Aguirre, la hermana Marisol Molina, la hermana Lilian Portillo. Incluíamos también algunos hermanos en Nueva York. Por favor, sigamos orando por los hermanos en Nueva York, en Astoria, los hermanos Sarabia, el hermano Pastor y su esposa, la hermana Ligia, el hermano Pepe. Por favor, sigamos orando los unos por los otros, orando por el personal médico, ese grupo de personas que están exponiendo sus vidas, cuidando a los nuestros que están enfermos, orando también por los que están prestando seguridad y ayuda en las calles, y por todas las personas, aquellos que están trabajando para suplir alimentos y lo que tiene que ver con enseres de salud. Por favor, sigamos orando y orando los unos por los otros ahí en casa, para que el Señor nos guarde nuestro corazón, por supuesto, nos dé paz, pero también nos guarde conforme su bondad de esta enfermedad. Quiero rogarles que podamos ir a la palabra de nuestro Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos a leer de los versículos 1 al 23. Si no ha leído la Biblia en estos días, creo que vamos a tratar de ponernos al día con esta lectura. Segunda de Crónicas, vamos a ir a la historia en Israel, en uno de los momentos más difíciles, más críticos que enfrentó la nación de Israel, con uno de esos reyes que fueron ejemplos, esos reyes justos que buscaron al Señor, el rey Ezequías. Y dice Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículos 1 al 23. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo, pues, Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David e hizo también muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria,
ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido de lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora, pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis. Que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos, y les dio reposo de todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En este momento me gustaría que pudiésemos estudiar esta porción de las Escrituras, esta parte de la historia de Israel, pensando en preparados para vencer en la batalla, preparados para vencer en la batalla. Una pregunta muy interesante: ¿estás en la batalla? No hay cosa más triste que ver a un soldado que no es consciente de la batalla que hay a su alrededor. Hace algún tiempo veía una película que trataba de reflejar la historia o el momento histórico cuando los alemanes, los nazis, invadieron a Moscú. Y se mostraba cómo eran tomados los muchachos para ir y pelear contra el ejército nazi. Pero básicamente lo que sucedía era que no había muchos pertrechos de guerra ni fusiles. Así es de que les decían: mire, ustedes tienen que pelear, aquí está el fusil, aquí tiene un poquito de armas, cuando
un fusil para dos, cuando maten al que lleva el fusil, el que está vivo recójalo y siga peleando contra los nazis. Y era triste ver cómo los muchachos con temor se acercaban y llegaban a ser lo que se llama carne de cañón, o sea, las víctimas del fuego enemigo, porque llegaban a estar en la refriega, pero no tenían mayor idea de lo que tenían que hacer y el enemigo con facilidad los mataba. Hay una realidad que no podemos nosotros negar, ni ocultar, ni evitar. La realidad es que desde hace siglos este mundo se encuentra en medio de una batalla espiritual incontenible. Una batalla espiritual en la que está en juego las almas de los hombres. Satanás, el que se rebeló, ha estado queriendo resistir al Señor y su plan de salvación a través de los tiempos. Y Dios, en su eterna y perfecta soberanía, ha estado desarrollando un plan de redención, pero también una batalla espiritual donde ha ido venciendo una y otra vez a el gran enemigo, Satanás, el diablo. Ahora, si hay algo que se vuelve importante es que no solo estemos conscientes de que estamos en una batalla espiritual, sino que necesitamos estar preparados para esta batalla espiritual. Es necesario que nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser esté listo para la batalla, así como tuvieron que hacerlo Ezequías y el pueblo de Israel. Así nosotros debemos prepararnos para la batalla, para poder vencer en esta batalla. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, es interesante ver que el pasaje nos lleva primero a entender un principio importante: el tiempo de la batalla. Ezequías había llegado a gobernar en Israel y una vez llegó al trono, él comenzó a hacer cambios que eran más cambios espirituales, pero también tenía que ver con cambios físicos. Ezequías llevó al pueblo para que abandonaran la idolatría y la vida de pecado para buscar al Señor. Ahora, interesante porque mientras Ezequías está haciendo estos cambios espirituales, donde dejan la idolatría, donde dejan los demás pecados, donde están buscando agradar al Señor y aún servir al Señor, el servicio en el templo y la adoración al templo se restablece, entonces el enemigo llega. ¿Por qué? Porque es bien interesante ver que siempre que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, siempre que nosotros queremos hacer lo bueno, lo agradable al Señor, aquello que va a ser de bendición, el diablo va a aparecer para presentarnos batalla. Hay personas que se preguntan, pero ¿por qué es que ahora que yo estoy buscando al Señor me vienen problemas? Bueno, siempre hay problemas, pero quizás se hace más notorio porque a veces pensamos que al buscar al Señor, servir al Señor, agradar al Señor, entonces no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas de otro tipo de problemas. Otro tipo de problemas que nos pueden llevar a la victoria espiritual, pero van a haber problemas. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, cuando Él habló en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Él dijo: el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Disculpen. El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Ese es el propósito de Satanás. Satanás quiere robar, quiere arrebatar, quiere destruir toda la bendición que Dios tiene para cada persona y para todos aquellos los que le buscan. Pero Él dijo: pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Es decir, el Señor Jesucristo está en medio en esta batalla para poder defendernos y ayudarnos a vencer. Pero tenemos que ser conscientes, estamos en una batalla. Esta enfermedad es una batalla. Es una batalla que ciertamente es una batalla que tiene que ver con la salud, pero también es una batalla espiritual que tenemos que enfrentar. Tenemos que estar conscientes que necesitamos pararnos y dar la batalla espiritual, porque el diablo quiere hurtar, matar y destruir, pero el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, y tenemos que disfrutarla hoy. Entonces tenemos que entender, el tiempo de la batalla es hoy. El tiempo de la batalla es en el momento en que nosotros nos disponemos a hacer lo que agrada al Señor, cuando buscamos al Señor. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Note lo que nos enseña el versículo 2. El versículo 1, disculpen. Después de estas cosas y de esta fidelidad, cuando ellos habían estado buscando agradar al Señor y serle fieles, vino Sennacherib, rey de los asirios,
e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Dice que él invadió, él no esperó permiso, él buscó meterse y acampó. Él dejó los ejércitos rodeando, asediando Jerusalén, y el propósito de él era muy claro. Él quería conquistar, él quería no solo someter, él quería subyugar, quería esclavizar al pueblo de Dios. Dijo el Señor Jesucristo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Satanás ha sido la estrategia a través de los siglos. Desde el primer hombre lo incitó para pecar, para que quedara esclavo del pecado. Todos los seres humanos, cuando nacemos esclavos del pecado, y el diablo no quiere dar oportunidad. Él quiere subyugar, él quiere esclavizar. Él quiere que aquellos que nacimos de manera natural, que está sin Cristo, la persona que está sin Cristo, sigue esclavo del pecado, y que llegue aquel día en que va a partir de este mundo para que vaya al infierno. Él quiere que aquellos que ya hemos sido libertados por Cristo estemos viviendo como esclavos, gobernados por la carne, gobernados por el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el propósito del enemigo. Él quiere esclavizar. Él va a buscar meterse a la fuerza. Pero nosotros tenemos que entender cuál es la estrategia para enfrentar al enemigo. ¿Qué fue lo que hicieron Ezequías y el resto del pueblo de Dios? ¿Cómo fue que enfrentaron? Dice la Escritura, versículo 2: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Ahora es interesante. ¿Cómo fue que ellos enfrentaron? Lo primero que hicieron fue, dice que el rey tomó consejo con los príncipes y con los hombres valientes. Si nosotros queremos enfrentar esta batalla espiritual, nosotros tenemos que tomar consejo y también tomar apoyo. El rey se apoyó en los príncipes, el rey se apoyó en los hombres valientes, y el rey se unió con ellos y con el pueblo para cegar las fuentes. Primero tomó consejo. Una cosa que nos cuesta mucho es reconocer que necesitamos consejo. El Señor en Santiago capítulo 1 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Así la da Dios, abundantemente y sin reproche. Pero dice: si alguno tiene sabiduría. Porque uno de los principales problemas nuestros es que nos cuesta entender que necesitamos el consejo de Dios. Actuamos a través de nuestros pensamientos, de nuestras apreciaciones, de nuestros sentimientos, de nuestras opiniones, y olvidamos que esas son buenas, pero no son suficientes. Necesitamos el consejo de Dios. Necesitamos el consejo de Dios, porque el consejo de Dios es el que da la victoria. Dios da la victoria. Note lo que la Escritura dice en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 31. Proverbios 21, 31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. El caballo se alista para la batalla. Bueno, el soldado en su tanque, el soldado con sus implementos se prepara para la batalla. Pero quien le va a permitir ganar es Dios. Necesitamos nosotros buscar el consejo de Dios, porque Dios es el que da la victoria. El libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 6, dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Ahora, Dios quiere darnos las ideas, Dios quiere darnos el lineamiento, Dios quiere darnos la apreciación correcta para que nosotros podamos entender cómo debemos actuar.
si esta es una guerra espiritual como la Biblia nos dice, las situaciones que enfrentamos se vuelven ahora diferentes. Porque el pleito ya no es con el cónyuge, con el esposo y con la esposa. Porque el pleito ya no se torna contra los hijos. Ellos ya dejan de ser el enemigo y se convierten en lo que nosotros necesitamos salvar, o nuestros aliados. Pero necesitamos el consejo de Dios, necesitamos la visión de Dios para poder tomar decisiones correctas. Ahora, el rey también fue sabio y él se unió con su pueblo, se unió con sus príncipes, se unió con sus capitanes para pelear la batalla. Fue el pueblo todo el que, entendiendo el consejo al que habían llegado los líderes de Dios, se dispuso a hacer lo que era lo prudente. Fueron y cegaron las fuentes. Ahora aquí llegamos a la segunda cosa. Como la estrategia para enfrentar al enemigo, primero debemos tomar consejo y apoyo. La segunda cosa que necesitamos hacer es cegar las fuentes de aguas. En ese momento en Jerusalén estaba saliendo una corriente fuera de la ciudad grande de aguas. Y cuando el enemigo llegara y tomara el asedio de la ciudad, rodeándola y acampando allí, no les convenía que encontraran toda aquella agua que mitigara su sed y les diera fuerzas. Literalmente no les dieron agua, como nosotros decimos. Pero esto lo que implica es que estaban buscando que ellos no tomaran fuerzas, que no agarraran fuerzas. Interesante, porque en la batalla espiritual que estamos peleando nosotros, dice el Señor que hagamos morir lo terrenal en nosotros. Una batalla interior está en nosotros que va a definir la batalla que tenemos fuera. Y para que nosotros podamos vencer, necesitamos cegar las aguas para que el enemigo no tome fuerza. Dice el Señor entonces, haced morir lo terrenal en vosotros. En el libro de Efesios, dice en el libro de Romanos capítulo 13, no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros caemos vencidos cuando no tenemos cuidado de que el enemigo toma las fuerzas porque nosotros nos descuidamos. El interno y el externo. Ahora, la siguiente cosa que dice que hicieron fue que construyeron muros. Si usted ve este versículo, es interesante porque dice que edificaron los muros caídos, pero luego adelante dice que hicieron un muro fuera. Hicieron muros por fuera e hicieron muros por dentro. Estaban protegiéndose internamente y externamente. Dice que alzaron, que levantaron torres. ¿Por qué? Porque en esas torres estarían vigías que estarían vigilando y conociendo todo lo que el enemigo estaba tramando. Dice la Escritura que hicieron espadas y escudos. Imagínense cómo estos estaban preparándose para la batalla. Prepararon, en resumen, hablando de muros internos, externos, hablando de torres, hablando de hacer muchas, dice, espadas y escudos, se prepararon para la defensa y se prepararon para el ataque. Óigame, nosotros estamos en una batalla y no solo nos agachamos para que nos golpeen, también tenemos armas de ataque. Podemos atacar a nuestro enemigo. La Biblia nos habla que el Señor nos ha dado una armadura de Dios. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, dice la Escritura, por lo demás, hermanos míos, escuchen, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos prepararnos en defensa y ataque. ¿Cómo? Fortaleciéndonos en el Señor, pero también en el poder de su fuerza. Él nos ha provisto una armadura que nos protege, pero con un arma de ataque. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la oración, orando en todo tiempo. Hermanos, nosotros podemos hacer una buena batalla porque el Señor nos da lo necesario para defendernos, para protegernos y también para atacar a nuestro enemigo con la palabra de Dios y con la oración, que es la comunicación con Dios.
Entonces, la estrategia para poder enfrentar al enemigo era tomar consejo y apoyo, unirse, cegar las fuentes, quitar todo aquello donde el enemigo tomara fuerzas y preparar las defensas y el ataque. Ahora, ¿cómo fue que ellos se dispusieron para obtener la victoria? ¿Cómo fue que ellos alcanzaron la victoria? Esto es muy interesante, porque ellos tuvieron que entender, y el rey comenzó con esta parte, dice que él habló a sus corazones. Si usted nota el sagrado texto, dice que el rey habló a sus corazones y habló unas palabras. ¿Por qué? Porque la batalla comienza en el corazón. Escuche esto, la victoria o la derrota comienzan en nuestro corazón. Cuando Pablo escribía a los Corintios, en el capítulo 10, donde tuvimos la lectura bíblica, en el versículo 10, él dijo, el versículo 3, disculpen, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, él dijo estas palabras: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuche esto: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que gana las batallas, no con los puños, ni con los pies, ni con patadas, sino con la boca. Alguien que con solo sus expresiones, con solo la forma de hablar arrogante y gritando y con diferentes argucias, logra intimidar a sus enemigos, quizás más pequeño, quizás más débil, pero con la boca vence a los enemigos, porque la batalla comienza en el corazón. ¿Cuánto nosotros estamos preparando nuestro corazón para la batalla? ¿Cuánto nosotros estamos disponiéndonos para que nuestro corazón se fortalezca en el Señor, se someta a nuestro Dios? Dice la Escritura, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esta mañana compartía con el hermano Roberto, en un tiempo de oración, abriendo el corazón, que el corazón nuestro, al vivir toda esta situación, nos acongojamos, nos afligimos, nos preocupamos. ¿Y qué va a pasar? Si su servidor se muere y la hermana Mirna se queda viuda, se va a volver loca de contenta escogiendo, dicen. La verdad es que el pensar si sucede esto, si sucede lo otro, y si viene y si pasa, nuestra mente se vuelve un mar de pensamientos que nos llevan para uno y otro lado, con olas agitándonos de un lugar para otro. Nuestro corazón debe aprender, nuestra mente debe aprender a someternos al consejo, a la palabra, a la seguridad que nuestro Dios nos da. El corazón es donde va a comenzar esa batalla que vamos a ganar o que vamos a perder. Necesitamos nosotros preparar nuestro corazón para poder estar firmes. Ahora, ¿cuál entonces se torna la parte que Dios quiere que nosotros entendamos, debemos poner? Porque en esta parte nosotros no somos los combatientes, somos los ayudantes del combatiente. Somos los ayudantes de aquel que en verdad va a llevar la batalla y que va a vencer al enemigo y que va a obtener la victoria. Pero nosotros somos los ayudantes. Tenemos una parte, se les llamaba en aquel tiempo escuderos, que portaban las armas de la persona ilustre, del capitán, de la persona noble que iba a la batalla. ¿Cuál es nuestra parte? Note las palabras del rey Ezequías, yendo al versículo 7. Interesante, él viene y habla al corazón del pueblo.
Dice el versículo 6, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y escuche, y habló al corazón de ellos, diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Ahora, estas palabras nos llevan a años, muchos años antes, siglos antes, porque estas palabras también le fueron dichas a otro hombre que iba a enfrentar una batalla que lo llevó por muchos años para conquistar. ¿Recuerda? Josué capítulo 1, versículo 9, las palabras que el Señor le dijera cuando Josué iba a tomar el mando de Israel para introducir y conquistar la tierra prometida. ¿Cuáles fueron precisamente las palabras que el Señor le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le dice, mira, yo los voy a introducir, yo les voy a dar esta tierra, yo voy a derrotar sus enemigos, pero lo que yo quiero es que, y te mando, le dice el Señor, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes. El rey dijo al pueblo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Él les dijo, esforcémonos, seamos valientes, seamos animados, no tengamos temor. Ahora, aquí parece una repetición, pero no es una repetición. El rey les dice, no tengan temor, no temáis, ni tengan temor del rey de Asiria. ¿Por qué menciona dos veces el temor? Porque tenemos que entender una cosa. Hay temores que están dentro de nosotros y hay temores que vienen por lo que nosotros estamos viendo. Cada uno de nosotros tiene sus propios temores. Yo le aseguro que muchos de nosotros cuando hemos pensado en servir al Señor, un temor viene a nuestro corazón y dice, no, es que yo no puedo hacerlo. Es que yo soy incapaz, yo no tengo la capacidad, yo no merezco, y nos da miedo poder servir al Señor. Pero esos temores internos tienen que ser vencidos. Algunas cosas que nos han pasado en la vida hacen que tengamos temores. Temores de estar solos, temores de no poder hacer algunas cosas, temores de enfrentar situaciones. Están allí dentro de nuestro corazón. Pero hay otros temores de lo que vemos. En este momento yo me gustaría animarle para que podamos tener mucho cuidado con toda la información que está circulando en nuestros días en cuanto a la enfermedad que estamos enfrentando. Hay mucha gente queriendo dar mucha información, pero mucha de esta información a veces llega con tal crudeza que lo que lleva a los corazones nuestros es temor. Es temor. Ahora, esto es parte de una estrategia de Satanás. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Esforzaos y animaos. A mí me llama la atención porque en estos días, enfrentando esta enfermedad, podemos estar haciendo lo mismo. Podemos prepararnos, preparándonos para defendernos y atacar. Hay medidas para prevenir la enfermedad, hay medidas para tratar de destruir el virus. Está bien, conviene que nosotros escuchemos todos los buenos consejos que nos van a dar. Pero si hay algo con lo que debemos tener cuidado es que no caigamos en el temor, presa de los temores internos, presa de los temores por las cosas que estamos viendo. Los israelitas llegaron a contemplar el ejército más poderoso de su tiempo en ese momento. Los asirios eran una máquina de guerra que destruía naciones y eran sumamente pretenciosos por eso. Y cuando ellos vieron aquel gran ejército conquistador, seguramente tuvieron miedo. Pero había que enfrentar aquellos miedos. Había que fortalecerse en Dios para no ser presa del temor, del pavor. Y eso es lo que Dios nos dice, esforcémonos.
pongamos la parte que nos corresponde. No temamos. ¿Por qué? Porque la clave de la victoria está en Él. Note lo que dice el versículo 7 al final. Dice, porque más hay con nosotros que con Él, hablando del rey de Asiria. Y el versículo 8 dice, con Él es el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Óigame, el rey Ezequías tenía espadas listas y estaba preparado para con mucho valor presentar batalla. Pero su corazón estaba convencido que quien iba a pelear con él, que quien iba a enfrentar al enemigo y que quien iba a derrotar a sus enemigos era Dios. ¿Por qué vale la pena que nosotros podamos poner todo nuestro corazón y nuestra confianza en el Señor? Porque el Señor es alguien que nunca ha perdido una batalla. Porque el Señor, aún en medio de todos nuestros errores y pecados, Él en su poder y en su sabiduría, en su soberanía, hace que todo lo que acontezca resulte en victoria para Él y para los suyos. Uno de los versículos que ha sido de mucha bendición para mi vida es el Salmo capítulo 9, versículo 9 y versículo 10. Dice la Escritura, Salmos capítulo 9, versículo 9 y 10, dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En los momentos difíciles, los más débiles, los más pobres, son los más indefensos, los más vulnerables. Pero sabe una cosa, dice la Escritura, que el Señor va a ser refugio para los pobres, para aquel que le busque, que no tenga fuerzas, que no tenga recursos. Él va a ser su refugio seguro. Ahora, note lo que dice el versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Me encanta cómo el Señor nos lleva a entender por qué podemos confiar en Él en esta conjugación de verbos. Dice, en ti confiarán. Está hablando del futuro, está hablando de todo lo que vaya a venir. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Por qué? ¿Por qué pueden confiar todo su futuro los que conocen su nombre? Por lo que dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste, tiempo pasado, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Por qué podemos poner toda nuestra confianza en el Señor? Porque cada uno de aquellos que le han buscado, todos aquellos que de corazón se han depositado en el Señor, no han sido avergonzados, no han sido defraudados. Él ha peleado y ha vencido y ha sido por ellos. Y esta tarde, si hay algo que es clave para la victoria en esta crisis que enfrentamos y en toda crisis de nuestra vida, es que nosotros podamos entender que poniendo nuestra confianza en Él, ponemos la confianza en la persona, en la única persona en la cual vale la pena descansar y depositar toda nuestra vida, todo nuestro futuro y todo lo que somos. Ahora, note que aun cuando ellos habían hecho lo que era necesario para obtener la victoria, el enemigo no se quedó inactivo, porque el enemigo tiene una estrategia, y la estrategia del enemigo la vamos a llamar es la presión psicológica. La estrategia del enemigo es la presión psicológica. Así es de que el enemigo llegó con el montón de gente y mandó emisarios que hablaban diferentes idiomas para que hablaran con la gente, y comenzaron a decir palabras muy desafiantes, muy provocativas, donde estuvieron provocando a Ezequías, pero sobre todo estuvieron provocando al Dios de Israel, a Jehová, el Dios Todopoderoso, y menospreciándole. Y en este momento vemos cómo dice la Escritura, y a mí me llama la atención cuán específico es el Señor cuando habla de esto.
Dice que ellos quisieron espantar y amedrentarlos. Versículo 18. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarlos o espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Ahora el diablo va a ejercer mucha presión y lo va a hacer de una manera muy astuta. Una vez más, yo le animo. Si usted es alguien que cuando ve mucha información de lo que está pasando, su corazón es llevado a estar afligido, amedrentado, con mucho temor, con mucho espanto, no vea estas informaciones. Quédese con las informaciones que tienen que ver con, y limítese solo a las cosas que tienen que ver con prevención y tratamientos. Pero si su corazón es llevado para estar en gran angustia y temor, no vea estas cosas. Porque nosotros no tenemos que ver todo lo que está pasando, porque nuestras vidas no dependen de lo que está pasando. Hay muchas personas muy capaces en el mundo de la medicina, pero todos están desconcertados sin tener una respuesta. Dios tiene una respuesta. Y la respuesta está en que podamos confiar en Él y descansar en Él, porque Él tiene el poder para guardarnos. Y tiene el poder para que si nosotros entramos en esta prueba, Él nos pueda sacar adelante, porque Él ha dicho, vayamos al otro lado, como aprendíamos con el pastor Nieto en los otros días. Él tiene el poder y la capacidad. Debemos aprender a descansar en Él y no caer en la trampa de Satanás, de ser presa de nuestros temores, de nuestros espantos, de nuestras angustias, sino guardar nuestro corazón. Ahora note lo que sigue diciendo la Escritura en el versículo 20. Note cómo estos hombres de fe fueron sabios. Dice la Escritura, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. ¿Sabe cuál es esta clave de la victoria? Bueno, la victoria radica en Dios, pero nosotros debemos poner toda nuestra dependencia en el Señor a través de la oración. ¿Qué dice la Biblia que sucedió? Versículo 21. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. No tuvieron que hacer nada ellos. Dios envió un ángel que fue suficiente para derrotar un ejército grandísimo. Hermanos, nuestro Dios tiene el poder para hacer lo que sea, pero Él tiene un plan. Y en su plan, Él nos está llevando a través de esto, porque Él quiere que nosotros experimentemos la victoria espiritual en Él. La victoria viene del Señor. La victoria depende del Señor. Y todo esto por la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Allí está, allí reside la fuente de la victoria del creyente. Por eso la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión de recursos, es una cuestión del Señor Jesucristo que venció en la cruz. Y la pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿tenemos esa victoria? ¿Hemos sido hechos más que vencedores por Cristo? Y si Él es nuestro Salvador, ¿estamos viviendo en victoria o estamos viviendo en derrota? ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias, porque así como Ezequías lo hizo, hoy, este día, después de miles de años, nosotros también podemos vencer. Y podemos vencer, Señor, porque tú nos has hecho más que vencedores. Padre, yo te ruego por toda persona que está allí, pero que está sola, que está indefensa verdaderamente, porque todavía no te tiene en el corazón a través de tu Hijo Jesucristo. Yo te ruego que tú permitas
que esta noche pueda ser la noche de victoria para todos aquellos que todavía no te conocen. Y mientras hay así un momento de oración, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Ha rendido usted su vida a Cristo? ¿Es Él el Señor de su vida? ¿Ha creído en Él como el único Salvador de su vida y le ha pedido el perdón de todos sus pecados y la salvación de su alma? Si usted no lo ha hecho, lamento decirle que usted no podrá ver la victoria y sobre todo la más importante, sobre el pecado, sobre la muerte y el infierno. Pero si usted cree en Él, cree en aquel que le amó tanto que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día para salvarle, la Biblia le promete a usted, la palabra de Dios, que si usted cree en Él y le invoca, Él le da el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Si ese es su deseo y si eso es lo que usted cree en el corazón, yo le animo allí donde está a orar y pedirle al Señor que le perdone y le salve. Dígale: Señor Jesucristo, yo he sido derrotado por el pecado. He vivido en el pecado y fui vencido por el pecado. Pero hoy yo creo en ti. Creo que en la cruz venciste el pecado, el mundo y a Satanás, y que te levantaste victorioso. Esta noche yo creo en ti como mi único Salvador. Te pido el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Muchas gracias, Señor Jesús, por la salvación que tú me das. Todos seguimos orando. Si usted hizo esta oración, la Biblia le promete que si usted ha creído en Él y ha orado a Él, Él le ha dado vida eterna. Y yo le animo a que usted pueda preguntarle a alguien que conoce al Señor para que le dé el consejo oportuno. Esta noche yo quisiera también hablar a aquellos que conocemos al Señor. ¿Cómo va la batalla en nuestro corazón? ¿Vamos ganando o vamos perdiendo? ¿Nuestro corazón ha sido vencido por el temor, la angustia, el espanto? ¿O estamos fortaleciéndonos en Él para vencer? No podemos ver las cosas físicas, porque todo lo físico va a perecer. Es Él quien define lo que sucede en los cielos y en la tierra. Y si la batalla que hemos perdido tiene que ver con nuestros apetitos carnales, pecaminosos, vale la pena llegar a Él y pedirle la limpieza de nuestro ser como hijos de Dios, habiendo conocido a Cristo, para gozar de una buena comunión con Él. Y si ha sido para la derrota, ha sido sobre la angustia, el temor, vale la pena decirle al Señor también: perdóname por no estar confiando en ti y ayúdame Señor, porque quiero vivir esa victoria que tú me has dado. Señor, gracias por hacernos más que vencedores en tu Hijo Jesús. Ayúdanos para que con tu Espíritu podamos ser fortalecidos y venzamos, Señor, en esta y en toda batalla que enfrentemos, porque Señor, tú eres el Rey victorioso que nos lleva de victoria en victoria por la fe y por la gracia. Muchas gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nuestro hermano Roberto viene con nosotros y junto a él alabamos a nuestro Señor.